las diferentes personas, las y los invitados. Esperamos un ratito más mientras terminan de conectarse. Este es como el delay típico de estos momentos en los que vivimos, en los que nos hemos acostumbrado a otros lenguajes, ¿no? A otros lenguajes, a otros modos de socialización, a otros modos de encuentro que por suerte no nos han suspendido las ganas, ¿no? Que era nuestro temor inicial, me parece, cuando empezó todo esto de la pandemia, que la pandemia no nos enferme el deseo también, ¿no? Y por suerte pareciera que hubo más deseo y más ganas de seguir haciendo cosas y de buscarle la vuelta a estos encuentros que muchas veces se hacían presenciales y que también tenían sus dificultades porque a lo mejor estaban personas en distintos puntos del país y tenían ganas de participar, y generalmente las actividades a veces se centralizan o en Buenos Aires o en La Plata o en los grandes centros urbanos, y las nuevas tecnologías han posibilitado también que mucha más gente pueda acceder a los contenidos y se sienta tentada por bibliografía, por archivos fotográficos, por videos, por sentirse convocada a husmear un poco más eso que intuitivamente era un foco de interés, pero que muchas veces no sabía por dónde indagar. Así que bueno, les presento ya a los que se han sumado hasta ahora y seguramente se irán sumando muchos más a lo largo de este conversatorio. Nos está acompañando hoy Daniela Lucena, que es, yo les decía, tanto con Daniela Lucena como con Francisco Lemus, que son las dos personas que van a estar conversando con nosotros hoy. Les decía a los y las estudiantes el otro día, cuando hablábamos de los 80 y de los 90, que cuando estamos estudiando en la facultad o en el secundario también, no es muy frecuente la posibilidad de que uno pueda hablar muy directamente con los autores que lee, ¿no? Muchas veces hemos leído textos en los programas de las diferentes materias y bueno, en la mayoría de los casos son autores y autoras que ya no viven, entonces uno se le crea a veces como esa fantasía de alguien que escribió en un tiempo medio remoto, en condiciones medio ideales o singulares, y que a uno le llega esa investigación o le llega el resultado de esa producción mucho tiempo después, aislado un poco de las condiciones históricas que fueron las condiciones de producción de esos materiales. En este caso sucede como algo no muy frecuente, que es que uno puede tener de primera mano con los autores que escribieron los textos, con los investigadores y las investigadoras que llevaron adelante esos trabajos, la posibilidad de un diálogo más directo. Digamos, los y las estudiantes han leído Retóricas de la Pandemia de Francisco Lemus, han leído Modo Mata Moda de Daniela Lucena, bueno, Daniela Lucena, que es doctora en ciencias sociales, que ha venido haciendo investigación en sociología del arte desde hace muchísimo tiempo, que ha escrito varios libros y que ha escrito muchísimas ponencias también para investigaciones que tienen que ver justamente con este periodo que hoy vamos a estar conversando, y Francisco Lemus, que también es doctor en teoría comparada de las artes y que también ha venido produciendo mucho en relación a la articulación entre arte y HIV-Sida y todo lo que tiene que ver un poco con las estéticas de los años 90, digamos. Entre Daniela y Francisco han combinado de alguna forma el puente ese posterior a la apertura democrática entre los 80 y los 90, pero además de poder escuchar ahí de primera mano a los que escribieron los textos, a los que realizaron las investigaciones, también forman parte como de este encuentro virtual que tenemos, que nos damos ahora, muchos de los protagonistas, ¿no? Recién saludábamos a Ana Torrejón, que es una de las artistas también como que han vivido, que han palpitado, que han taconeado, digamos, esos sótanos de Lander en los 80 con su grupo Las Inalámbricas, que forman parte de un capítulo del libro de Daniela Lucena, Modo Matamoda, y que los y las estudiantes también estuvieron leyendo durante todo este tiempo. Entonces se conjugan ahí una serie de cosas para mí muy auspiciosas, que es poder hablar con los artistas, poder hablar con los investigadores,
y poder hablar con muchos otros curiosos e interesados que están hoy participando de la charla. Bienvenidos, Daniela y Francisco, muchísimas gracias por estar acompañándonos esta tarde acá en el marco de esta charla de la Cátedra de Arte, Vanguardias e Industrias Culturales. No sé si me escuchan bien ahí, ¿ustedes? Sí, Facu, te escuchamos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien. Bien. Gracias Bueno, por la invitación. Me encanta este espacio que generaron con la cátedra. Estoy muy entusiasmada con esta conversación. bueno, muchas gracias. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, bueno, sí, me sumo al agradecimiento de Daniela, la verdad, un placer en este escenario, ¿no? Sobre todo poder tener estos espacios para charlar, ¿no? Y para compartir nuestras investigaciones y nuestros saberes, incluso también pensar cómo esos saberes interpelan hoy el presente. Así que agradezco la invitación y dialogar con Daniela y con vos, un placer. Bueno, muchas gracias. Y yo pensaba, ¿no?, que justo como en este momento también de que parecería que es producto de la pandemia, ha sido como un espacio más ligado como a la reclusión, digamos, ¿no?, al encierro, al puertas adentro, a cierta redescubrimiento de las dimensiones de la intimidad, ¿no? Hay algo de todo esto que se conjuga a veces contradictoriamente en este pasaje entre los 80 y los 90. Un poco como para empezar, porque es tan grande y tan densa, digamos, las 2 décadas que nos convocan hoy, que seguramente va a haber muchas cosas que nos queden afuera, pero un poco como para abrir el juego pensaba en posterior, digamos, al momento de la dictadura. Nosotros hemos venido conversando bastante con los y las estudiantes de este cuerpo disciplinado de la dictadura, disciplinado a través de la violencia, disciplinado a través de la persecución, de la censura, este cuerpo torturado, desaparecido, ¿sí? Es un cuerpo que con la apertura democrática empieza a circular por otros lugares y empieza a cobrar otras características. Si ustedes tuviesen que definir un poco qué es cuando la puerta de la democracia se abre, qué es lo que sale, ¿no? ¿Qué es lo que sale y cómo sale cuando esa puerta de la apertura democrática, digamos, llega a partir de las elecciones, con unos movimientos un poco anteriores, ¿no?, como la precipitación del fin de la dictadura con Malvinas, etcétera? Qué es lo que sale al espacio público una vez que llega la democracia? Bueno, empiezo, si les parece. Dale. Hay todo un mundo under, subterráneo, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, que está como latiendo desde finales de la dictadura, ¿no? Entonces, me parece interesante ahí periodizar los 80, corriéndonos un poco del corte de dictadura-democracia y pensando líneas de continuidad, ¿no? Y en ese sentido, si rastreamos los orígenes de esta contracultura, que después, por supuesto, con la democracia va a florecer, ¿no? La famosa primavera democrática tiene que ver con eso y se va a multiplicar y se va a desplegar mucho más, pero en realidad si empezamos a pensar en esa contracultura, vemos que desde el año 78, incluso en el momento más duro de la represión, aparecen estos espacios donde el cuerpo es central, porque el cuerpo es soporte de lo artístico, ¿no? Y el cuerpo es encuentro con el otro, y el cuerpo es un cuerpo en movimiento, desafiando justamente la lógica del miedo, del terror que desplegaba la dictadura militar, ¿no? Entonces ahí hay un cuerpo resistente que va a encarnar, digamos, distintas acciones que buscan desafiar esa polarización y ese sentimiento de temor y de parálisis que circulaba en todo el tejido social. Ahí nosotras, junto con Gisela Laburó, empezamos a investigar a partir de dos pistas, diría yo, que encontramos. Una, haciendo trabajo con fuentes, descubrimos una entrevista que se le hace al Indio Solari en el 79 o 78,
donde él dice que la misión de su grupo, ¿no? Patricio Rey y sus redonditos de ricota, era proteger el estado de ánimo. Proteger el estado de ánimo de la población, ¿no? Eso lo dice en el año 78 y nos parecía una idea muy potente para pensar cuál puede ser el rol también de la experiencia estética, ¿no? En paralelo habíamos entrevistado a Roberto Jacobi. Jacobi en los 80 se había retirado un poco del ámbito de las artes plásticas, había estudiado sociología, había emprendido un camino de lecturas sociológicas y luego con una hepatitis que lo deja en cama se acerca a Federico Moura y empiezan a componer las letras del grupo Virus. Y hablando con él nos decía que pensaba en esta escena contracultural donde el rock tuvo un lugar muy importante como una estrategia de la alegría, ¿no? Entonces, con la idea de protección del estado de ánimo y la idea de la estrategia de la alegría, fuimos delimitando un objeto de estudio que es, por supuesto, un recorte, ¿no? Que tiene que ver con determinadas experiencias estéticas que fueron de un vitalismo muy, muy grande y que renovaron tanto las poéticas como las políticas. Entonces, bueno, cuento un poco cómo fue el proceso y ahí fue como abrir una caja de esas donde salta el resorte, ¿no? Porque fue como encontrar un montón de espacios, de lugares, de testimonios, de prácticas súper interesantes que intentamos de algún modo comprender, ¿no? Poner en diálogo con nuestras preocupaciones desde la sociología, también desde la historia cultural. Y con esto ya te cierro la idea, pero había bastantes estudios enfocados en la censura y en la represión, la imagen de los libros del CEAL, Prendido Fuego, digamos, las letras, las canciones prohibidas, todo eso que la dictadura censuró, y no había tanto dirigido a pensar estas experiencias de libertad. Diría que sobre el under muy poquitito, más había estudios sobre los circuitos oficiales. Entonces, bueno, nos interesaba también recuperar esas experiencias de libertad que pudieron nacer incluso en esas condiciones tan adversas. Ahí había, Mariana de la cátedra está ahí junto con las imágenes, pero había dos que a vos habías seleccionado, Dani, que eran justamente algunas frases de Federico Moura, donde, bueno, ahí estamos viendo a Virus, ¿no? Seguramente ustedes están viéndolo junto con nosotros, pero hay una segunda imagen que tiene una frase, una segunda y una tercera, que tiene una frase de Federico que dice: hay mucha gente que cree que atender el cuerpo es una cosa estúpida, que bailar es perder el tiempo. Yo creo que atender el cuerpo es igual que atender la mente, tan elevado lo uno como lo otro. Y una segunda, digamos, ¿no? que da pie, digamos, también a muchas de las investigaciones que estuvo llevando adelante Francisco, que habla justamente como de estos cuerpos no normalizados, estos cuerpos no, hoy podríamos decir como no hegemónicos, ¿no? No se decía de esa manera en ese momento, pero sí algunos cuerpos que estaban fuera de escuadra, ¿no? Como poniendo en jaque justamente algunas cuestiones de las corporalidades que circulaban en los circuitos oficiales, pero también como de algunas sexualidades que circulaban en los circuitos oficiales, ¿no? Como esta cosa que empieza a plasmar Federico con cierta, lo que en ese momento se denominaba como una ambigüedad en la sexualidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, digamos, con estos cuerpos que en ese momento son considerados como más andróginos? Sí, Fran o Dani, cualquiera de los dos, digo, como estas son unas imágenes que había traído Daniela, pero Fran, sé que vos estuviste como muy Perfecto, sí. metido, digamos, ahí como en la investigación de todo lo que fue como el activismo gay, post dictadura, y cómo eso de alguna forma va conectando con lo que después va a ser el arte de los 90, y se va a terminar de materializar en una estética concreta, ¿no? En los 90. Pero hay algunas imágenes que tienen que ver justamente con estos ahí hay uno de los
afiches, de los volantes que se repartían. Piensen como en un momento donde no había redes sociales, donde no había teléfonos celulares, y cómo este grupo de Acción Gay empieza a hacer su convocatoria a una marcha que es destinada, como dice el título, a más de media humanidad. Y ahí se nuclean, digamos, epilépticos, hippies, madres solteras, locos, delincuentes, prostitutas, digamos. Y finalmente dice: la opción es la neurosis o la barricada, ¿no? En un intento ahí de una convocatoria que es como una especie de grito de guerra también, ¿no? A los tiempos por venir. Un poco pensando en esta última pregunta, pero también en la primera, hoy justo antes, releyendo algunos textos y pensando en esta charla, me volví a encontrar con un texto que seguramente Daniela recuerda, que salió en el 82, publicado en la revista Nexos, una revista mexicana, que se llamó La rebelión del coro, ¿no? Un texto de un politólogo, José Nun, que justamente lo que señalaba el texto es que, un texto que acá todavía era la dictadura, pero justamente señalaba que era un momento, ¿no?, para nuevas formas de hacer política, ¿no?, para nuevas formas de hacer políticas que tenían que ver con un tipo de enunciación minoritaria, ¿no? Y acá me parece que esto es clave, porque ya, y pensando en esto que señaló Daniela, de pensar también esos últimos años de la dictadura, ya en los últimos años de la dictadura, diferentes grupos, ¿no?, de gays, de feministas, de lesbianas feministas, de anarquistas, punks, se van a ir juntando y van a ir armando diferentes formas de acción política, sobre todo en relación a los grupos feministas y a los grupos de activismo gay, van a recuperar, ¿no?, esa fuerza contestataria que tuvo el movimiento de la liberación sexual en los años 70 y que fue interrumpida por la dictadura militar. Es decir, en algún punto la vuelta de la democracia va a permitir la reactivación de esas agendas políticas fuertemente libertarias de los años 70 y que a su vez no solamente entraron obviamente en fricción con la dictadura, pero también que mantenían sus fricciones y sus tensiones con la lucha armada, con la izquierda. En ese sentido es clave pensar cómo a través de diferentes activistas que vuelven al país una vez finalizada la dictadura, se va a ir reactivando ese movimiento, ¿no?, en esa cartografía, sobre todo de Buenos Aires o ciudades como Rosario, ¿no?, esa cartografía de grupos gays, pero también de grupos feministas y, como les decía, anarquistas y punks. A mí me llamó la atención, ¿no?, fuertemente la impronta de un grupo que fue muy minúsculo en los años 80, fue una experiencia muy breve pero muy contundente, que fue el grupo Acción Gay, que fue un grupo que, digamos, yo digo en este grupo porque digamos, del grupo participaron varios artistas de los años 90, ¿no?, como Jorge Bungermayer, Marcelo Pombo, Alfredo Londaivere. Fue a partir de este grupo que un poco yo fui dando con esa matriz, ¿no?, creativa, contestataria y desmarcada de las lógicas mayoritarias, ¿no?, esos tres elementos que se presentan en el arte de los años 90. El grupo de Acción Gay, dentro de esa cartografía, dentro de ese mapa del activismo sexual de los años 80, va a ser el grupo más radical, ¿no? Va a ser un grupo que va a estar influenciado por aquellas lecturas de los años 70, ¿no?, del postestructuralismo, pero también la figura de Néstor Ferlónger va a ser una figura muy gravitante. Va a ser un grupo que se va a poner quizás a la política más reformista, ¿no?, del activismo gay, o más conciliadora. Es decir, va a ser como un grupo de barricadas, ¿no? Por eso mismo también fue una experiencia bastante breve. Y a su vez, y esto es algo que siempre hemos charlado con Daniela para pensar estas estéticas que se generaron en los años 80, otra de las características de este grupo, y eso también lo diferencia de otros grupos, es que va a desarrollar una imagen muy precisa, ¿no? Va a recurrir al collage, va a recurrir a cierto imaginario camp, y que hoy podemos pensarlo también desde lo queer, ¿no?
tanto en sus volantes como en sus revistas y en otros afiches. En paralelo, estos artistas van a comenzar su producción, ¿no? en estos años, donde se puede ver cómo esos signos, esas imágenes, esos fragmentos por ahí de revistas pornográficas, esos dibujos homoeróticos empiezan a invadir y emigrar hacia las obras de arte. Pero por el otro lado también, y algo un poco para pensar esta idea que señalé en relación a la rebelión del coro, es interesante pensar cómo esta proclama de este grupo es una proclama muy plural, digamos, ¿no? Que incluye, como señala el volante, a más de media humanidad. Es decir, en algún punto, hoy la podemos ver, digamos, esto es del año 85, la podemos pensar de acuerdo a las teorías queer de la actualidad, o que ya tienen varios años, pero es una proclama totalmente posidentitaria, ¿no? Que está desmarcada de cualquier binarismo de género, pero también está desmarcada de esos valores de la sociedad patriarcal, ¿no? O de la moral burguesa. Es decir, en algún punto da cuenta, ¿no? de ese estado de la cuestión en relación a las formas de hacer políticas más minoritarias que hubo en los años 80, y que en los años 90 también se presentan y que tuvieron otro cauce claramente. El grupo de acción gay es el que lleva adelante la revista Sodoma, ¿no? Fran, ¿qué fue la revista Sodoma y cuántos números llegó a sacar con estas estéticas justamente que vos decías entre lo homoerótico y narrativas que después empiezan a colarse, digamos, en el mundo de lo artístico? Creo que hay algunas imágenes de etapas de Sodoma también. Esta justo es una etapa ilustrada por Gumier Mayer, que la pongo acá porque un poco para dar cuenta, ¿no? de cómo estos activistas de los años 80 van a estar fuertemente vinculados a los activistas de los años 70, sobre todo aquellos que pertenecieron al Frente de Liberación Homosexual, ¿no? En algún punto, y mirar los años 80 nos ha permitido pensar esas genealogías artísticas, pero también políticas de los años 70, que son bastante recientes, ¿no? Y que habían quedado por ahí invisibilizadas en relación a las primeras historizaciones políticas que se hicieron sobre los años 70, ¿no? Selmar Acevedo fue un militante del Frente de Liberación Homosexual que en los años 80 publica este libro, ¿no? Ahí va a haber varios activistas de los años 70 que van a formar parte de los grupos de los años 80. Por eso la traía, ¿no? En algún punto se va a generar una red de intercambio política, intelectual y artística entre los diferentes activistas, diferentes artistas, universitarios, personajes del under. La revista Sodoma, para no olvidarme, tuvo solamente 2 números. Fue muy efímera la experiencia del gag, pero es interesante porque en algún punto, y bueno, Daniela, que es socióloga, lo va a saber explicar mejor que yo, pero es como un punto de inflexión en la trayectoria de cada uno de los integrantes del GAG. Y a su vez, los otros activistas, digamos, que formaban parte de ese mapa común, también recuerdan esa impronta disruptiva, ¿no? Entonces, por eso, junto a un colega, Nicolás Cuello, que realizamos esta primera investigación sobre el GAG, nos llamó mucho la atención y nos volcamos a tratar de rastrear todo lo que existe, que es muy poco en relación a este grupo. La revista fueron 2 números, uno quedó en bateas, el primero fue ilustrado por Gumier Mayer y el segundo fue ilustrado por Marcelo Pombo. Lo interesante es que contiene traducciones de textos activistas de Canadá, de España, sobre todo de Barcelona, textos de Perlonger, de poetas como Glauco Matoso, ¿no? Digamos, toda esa literatura del desbunde brasilera. A su vez, temas de agenda, ¿no? Piensen que estos grupos tenían como meta, ¿no? En términos de agenda, luchar contra los delitos policiales, ¿no? Y aquellos remanentes represivos de la dictadura que pervivieron durante los años 80 y parte de los años 90, ¿no? Y piensen que los y las disidentes sexuales fueron los principales damnificados en relación a estos edictos.
Es decir, en algún punto esta revista trata de mantener esa agenda global. Global es una palabra muy contemporánea para la época, pero que tenía el activismo gay. Pero por el otro lado también rastrea esos gustos vinculados a la literatura o a la poesía o a temas de interés que hacen a la agenda gay, pero también aborda temas vinculados a la transexualidad, el lesbianismo, es decir, tópicos que en ese entonces, y hago la salvedad, generaban fricciones, debates, tensiones al interior del activismo. Uh-huh. Y en estas revistas, como vos decías recién, también empiezan a aparecer muchas primeras traducciones de textos no solamente académicos, sino también textos literarios que empiezan a circular subrepticiamente, medio soterradamente, en estas revistas que tenían una circulación muy restringida, pero que para muchos lectores implican empezar a tomar contacto con muchos textos que no habían llegado a la Argentina todavía, ¿no? Totalmente. Algunas lecturas se reanudan y algunas lecturas son como las primeras lecturas, ¿no? Entonces se arman grupos de lectura sobre Foucault, sobre Deleuze y Guattari, es decir, hay como una reactualización, ¿no?, teórica. Eso sucede en el campo intelectual de Buenos Aires, pero también sucede al interior de diferentes grupos de activismo. También incluso, digamos, entre el feminismo y el activismo gay se puede ver esa misma reactualización de lecturas, ¿no? Que es clave para pensar no solo las formas que asumió el feminismo como el activismo gay en la actualidad, sino también las formas de hacer crítica cultural, crítica de arte, incluso la propia producción artística, ¿no? Exacto. Y ahí estamos viendo como una especie de trama que tiene que ver con una configuración también genérico-sexual política, digamos, ¿no? En el marco como de todo eso, pero una cierta alianza